El salón resplandecía con globos azules y rojos que flotaban cerca del techo como nubes festivas. Serpentinas multicolores se extendían de una pared a otra, creando un firmamento de alegría sobre las cabezas de los invitados. En el centro de la mesa principal, un pastel de 3 pisos dominaba la escena con sus colores brillantes y figuras de Super Mario que parecían cobrar vida bajo la luz cálida de las lámparas. Kaohan y Kao, vestidos con camisetas idénticas con estampados de sus personajes favoritos, corrieron hacia la mesa cuando su madre colocó el pastel. Sus rostros resplandecían con una felicidad pura, esa alegría sin filtros que solo los niños pueden expresar. 12 velas, 6 para cada uno, aguardaban ser apagadas mientras la abuela Lucía se acercaba con la cámara para inmortalizar el momento. Fabiana, con su cabello recogido en un moño suelto y vestida con un vestido azul celeste que había comprado especialmente para la ocasión, observaba a sus hijos con ojos brillantes de orgullo y amor. Había pasado semanas planificando cada detalle de esta celebración para sus gemelos, asegurándose de que todo fuera perfecto para marcar su entrada en la adolescencia. Los niños se inclinaron hacia adelante al unísono, como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Sus pequeños pechos se expandieron mientras tomaban aire, sus mejillas se inflaron, y con un soplido coordinado que arrancó risas y aplausos de los invitados, apagaron las 12 llamas que danzaban sobre el pastel. «Vamos, ahora a cortar el pastel», dijo Fabiana acercándose con un cuchillo decorado con una cinta roja. La abuela Lucía, con sus 65 años marcados en las suaves arrugas alrededor de sus ojos, se acercó para abrazar a sus nietos. Su voz, cálida como una tarde de verano, resonó en el salón mientras les entregaba 2 paquetes envueltos en papel brillante. «Mis tesoros, que estos regalos sean tan especiales como ustedes lo son para mí». Kaohan fue el primero en rasgar el papel, revelando una consola de videojuegos que había estado deseando durante meses. Su grito de emoción fue tan fuerte que algunas personas se sobresaltaron, pero luego rieron al ver su expresión de pura felicidad. Kao, más metódico, desató cuidadosamente el lazo de su regalo para encontrar el mismo obsequio. Los hermanos se miraron y chocaron las palmas en un gesto de complicidad que habían perfeccionado a lo largo de sus 12 años juntos. La música de fondo, una mezcla de canciones infantiles y los éxitos del momento, creaba una atmósfera festiva que envolvía a todos los presentes. Los primos más pequeños correteaban entre las mesas, algunos adultos conversaban en grupos mientras sostenían vasos de refresco, y los abuelos observaban todo con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo ellos saben expresar. Fabiana cortó el primer trozo de pastel y lo colocó en un plato decorado con motivos de Mario Bros. El chocolate oscuro contrastaba con la crema blanca, formando capas que prometían un festín para el paladar. «Para mis príncipes», dijo con una sonrisa radiante, entregando el plato a Kaohan, quien inmediatamente hundió su tenedor en la suave textura. Kao esperó pacientemente su porción, observando a su madre con ojos que reflejaban una admiración sin límites. Cuando recibió su trozo, murmuró un «gracias, mamá» que derritió el corazón de Fabiana. La escena era una fotografía perfecta de felicidad familiar. Los flashes de las cámaras capturaban sonrisas, abrazos, y ese ambiente de celebración que parecía destinado a permanecer en la memoria de todos como un día de dicha completa. Nadie podía imaginar que en menos de 15 minutos, aquella sala llena de risas y música se transformaría en un escenario de pesadilla. Kaohan fue el primero en notar que algo andaba mal. Dejó su plato sobre la mesa y se llevó una mano al pecho. Su rostro, antes iluminado por la alegría, se contrajo en una mueca de confusión y dolor. «Mamá, me siento raro», dijo con voz entrecortada. No puedo respirar bien». Fabiana, que estaba sirviendo pastel a uno de los tíos, dejó caer el cuchillo al suelo. El sonido metálico contra el piso de cerámica pareció cortar el ambiente festivo como una navaja afilada. Se apresuró hacia su hijo, cuyo rostro comenzaba a adquirir un tono azulado alarmante. «Kaohan, mi amor, ¿qué te pasa?», preguntó con voz temblorosa, sosteniendo su pequeño rostro entre sus manos. Antes de que pudiera obtener respuesta,
Un grito ahogado atrajo la atención de todos hacia Kau, quien se tambaleaba junto a la mesa de regalos. Sus ojos, idénticos a los de su hermano, estaban abiertos de par en par en una expresión de terror puro. «Me duele», fue todo lo que alcanzó a decir antes de desplomarse sobre el suelo, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. El caos estalló en la sala. Los invitados se levantaron de sus asientos. Algunos corrieron hacia los niños, otros retrocedieron horrorizados. La abuela Lucía dejó caer su cámara, que se estrelló contra el suelo rompiéndose en pedazos, un reflejo perfecto de la alegría que acababa de hacerse añicos. Fabiana, dividida entre sus dos hijos, intentaba llegar a ambos al mismo tiempo. Su respiración se volvió errática mientras la comprensión de lo que estaba sucediendo comenzaba a abrirse paso en su mente como un veneno lento. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó el tío Roberto, arrodillándose junto a Kawan e intentando recordar sus conocimientos básicos de primeros auxilios. La madre finalmente alcanzó a Kau, cuyos labios ya habían adquirido un tono morado inquietante. Lo sacudió suavemente, llamándolo por su nombre con una voz que se quebraba más con cada sílaba. No hubo respuesta. Sus pequeños ojos, antes llenos de vida y curiosidad, ahora miraban fijamente hacia el techo sin ver realmente nada. Un grito desgarrador escapó de la garganta de Fabiana cuando comprendió que su hijo ya no respiraba. Era un sonido primitivo, el aullido de un dolor tan profundo que parecía imposible que pudiera contenerse dentro de un ser humano. Se arrastró hacia Kawan, quien ahora yacía inmóvil en los brazos de su tío. La misma mirada vacía, el mismo silencio terrible donde antes había habido vida. La sala giraba a su alrededor, las voces de los invitados se mezclaban en un coro distante de horror y confusión. Fabiana sintió que su corazón se fragmentaba en 1000 pedazos, cada uno más doloroso que el anterior. Un zumbido comenzó a llenar sus oídos, amortiguando todos los demás sonidos. Su visión se nubló, primero con lágrimas, y luego con una oscuridad que se extendía desde los bordes hacia el centro. Sus últimos pensamientos coherentes fueron para sus hijos, para esos 12 años de alegrías, desafíos y amor incondicional. No podía seguir en un mundo donde ellos ya no existían. No quería. Sus piernas cedieron y se desplomó junto a sus hijos, su cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo que resonó en el repentino silencio que había caído sobre la sala. Su corazón, incapaz de soportar el peso de una pérdida tan devastadora, simplemente se detuvo. En el suelo yacían 3 cuerpos, los gemelos y su madre, una familia unida hasta en la muerte. El pastel con figuras de Super Mario seguía en la mesa. Sus colores vibrantes ahora parecían burlarse de la tragedia que acababa de desarrollarse. Las velas, recién apagadas, dejaban escapar delgadas columnas de humo que se elevaban hacia el techo como almas abandonando un cuerpo. Nadie se movió durante varios segundos, congelados en una escena que sus mentes se negaban a procesar. Entonces, como un dique que finalmente cede ante la presión, el pánico se desató. Gritos, llanto, manos temblorosas intentando marcar números de emergencia en teléfonos que se resbalaban entre dedos húmedos por el sudor y las lágrimas. La fiesta de cumpleaños se había transformado en una vigilia improvisada, y el salón decorado para la celebración ahora parecía un mausoleo adornado con los colores equivocados. Capítulo 2. El sol brillaba con una intensidad cruel sobre el pequeño cementerio a las afueras de la ciudad. Su luz dorada bañaba las lápidas de mármol y granito, creando sombras que se estiraban como dedos oscuros sobre la hierba recién cortada. El contraste entre la belleza del día y la solemnidad de la ocasión parecía una broma de mal gusto del universo. El ataúd, inusualmente grande para acomodar 3 cuerpos, descansaba junto a una fosa abierta que esperaba paciente como una boca hambrienta. Estaba cubierto de flores blancas y azules, los colores favoritos de los gemelos. Alrededor, como un círculo de sombras vestidas de negro, los dolientes permanecían en un silencio apenas interrumpido por sollozos ahogados y suspiros de incredulidad. La abuela Lucía, sostenida por 2 de sus hijos para evitar que sus piernas cedieran bajo el peso de su dolor,
Mantenía los ojos fijos en aquel féretro que contenía a 3 generaciones de su familia. Su rostro, surcado por décadas de experiencias, ahora mostraba una expresión que iba más allá del sufrimiento. Era el rostro de alguien que ha visto invertido el orden natural de las cosas, de una madre y abuela que debería haber partido antes que su hija y sus nietos. 3 días antes, todo había sido tan diferente. La mañana del cumpleaños había comenzado con la luz filtrándose por las cortinas del dormitorio de Fabiana. Se había despertado antes de que sonara la alarma, demasiado emocionada para seguir durmiendo. A su lado, sobre la mesita de noche, descansaba una lista escrita a mano con todas las tareas pendientes para la fiesta. La había revisado tantas veces que casi podía recitarla de memoria. Se levantó sin hacer ruido, deslizándose fuera de la cama con la agilidad de alguien que ha perfeccionado el arte de no despertar a otros. Cruzó el pasillo de puntillas y se detuvo frente a la puerta decorada con un cartel que rezaba territorio de Cowan y Cow. Entrar bajo su propio riesgo. Abrió la puerta lentamente, permitiendo que un haz de luz se colara en la habitación. Los gemelos dormían profundamente, sus respiraciones sincronizadas como si incluso en sueños mantuvieran esa conexión especial que los había unido desde el vientre materno. Cowan, con el cabello revuelto y una pierna colgando fuera de la cama, murmuraba algo ininteligible. Cowan, más ordenado incluso al dormir, mantenía las sábanas perfectamente alineadas bajo su barbilla. Fabiana sintió que su corazón se expandía con un amor tan intenso que casi dolía. 12 años habían pasado desde que estos 2 seres habían entrado en su vida, transformándola por completo. 12 años de risas, llantos, pesadillas nocturnas, rodillas raspadas, primeras palabras, primeros pasos, primeras lecturas. Una vida entera condensada en esos pequeños cuerpos que crecían demasiado rápido para su gusto. Cerró la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto y se dirigió a la cocina. Tenía una tradición para los cumpleaños: despertar a sus hijos con el desayuno favorito de cada uno. Para Cowan, panqueques con sirope de chocolate y fresas. Para Cow, tostadas francesas con canela y miel. Mientras batía los huevos para las tostadas francesas, Fabiana recordó el nacimiento de los gemelos. Había sido un parto difícil, con complicaciones que casi le cuestan la vida a ella y a los bebés. Los médicos habían mencionado algo sobre una condición cardíaca hereditaria. Le habían entregado folletos con información que ella, agotada y abrumada por las hormonas y la reciente maternidad, había guardado en un cajón prometiéndose leerlos más tarde. Ese más tarde nunca llegó. Los gemelos crecieron aparentemente sanos, y los ecos de aquellas advertencias médicas se desvanecieron bajo la rutina diaria y las preocupaciones cotidianas. El aroma de la canela y la vainilla comenzó a llenar la cocina. Fabiana colocó las tostadas en platos decorados con motivos infantiles que los gemelos ya consideraban demasiado inmaduros para ellos, pero que ella se negaba a reemplazar. Eran recuerdos tangibles de una infancia que se escapaba demasiado rápido. Mientras volteaba el último panqueque, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Las voces excitadas de Cowan y Cowan resonaron por toda la casa. «Mira, te dije que mamá ya estaba despierta», dijo Cowan entrando a la cocina con el ímpetu de un pequeño tornado. Cow lo seguía más calmado, pero con la misma sonrisa entusiasta. «Buenos días, cumpleañeros», saludó Fabiana abriendo los brazos para recibir el abrazo doble que sabía que vendría. Los gemelos se lanzaron hacia ella, casi haciéndola perder el equilibrio. Eran momentos como este los que atesoraba, los que fotografiaba mentalmente para revivirlos en los días difíciles. Después del desayuno, y mientras los niños se preparaban para el día, Fabiana llamó a la pastelería para confirmar que todo estuviera en orden con el pastel temático que había encargado. Luego revisó los mensajes en su teléfono. Había uno de su madre, enviado la noche anterior. «Hija, no puedo esperar para ver a mis nietos mañana. Tuve un sueño extraño anoche. Soñé que estábamos todos juntos en un lugar muy luminoso. Los gemelos corrían y reían, pero no podía escucharlos. Me desperté con una sensación extraña. Supongo que son cosas de vieja. Nos vemos mañana. Besos». Fabiana frunció ligeramente el ceño. Su madre no era supersticiosa ni dada a mencionar sus sueños. Le pareció curioso, pero lo atribuyó a la emoción por el cumpleaños de los gemelos. Respondió con un mensaje cariñoso y siguió con sus preparativos. La mañana transcurrió en un frenesí de actividad. Fabiana recogió el pastel, una creación impresionante de 3 pisos con figuras de Super Mario,
que casi le hizo soltar un grito de alegría cuando lo vio. Era exactamente como lo había imaginado, incluso mejor. De regreso a casa, se detuvo en una farmacia. Uno de los gemelos, no recordaba cuál, había mencionado un ligero dolor de cabeza la noche anterior. Por precaución decidió comprar un analgésico suave. Mientras esperaba en la fila para pagar, notó un folleto sobre enfermedades cardíacas hereditarias. Por un instante, aquella conversación lejana con los médicos resonó en su memoria, pero la cajera llamó su atención y el momento pasó. Al llegar a casa, encontró a los gemelos jugando videojuegos en la sala, ya vestidos con las camisetas idénticas que habían insistido en usar para su fiesta. Fabiana guardó el pastel en el refrigerador, fuera de la vista de los niños, y se dispuso a terminar los últimos preparativos. La tarde avanzó rápidamente. Los primeros invitados comenzaron a llegar poco después de las 4. La abuela Lucía fue de las primeras, cargada con regalos y con esa energía especial que parecía rejuvenecerla cada vez que estaba cerca de sus nietos. «Todo está precioso, hija», dijo mientras abrazaba a Fabiana. «Has hecho un trabajo maravilloso como siempre». El comentario, simple pero sincero, llenó a Fabiana de un orgullo cálido. Ser madre soltera no había sido fácil, pero momentos como este le confirmaban que estaba haciendo las cosas bien. A medida que llegaban más invitados, la casa se llenaba de voces, risas y esa energía contagiosa que traen consigo las celebraciones. Los gemelos revoloteaban entre los adultos, recibiendo felicitaciones y pequeños sobres con dinero que guardaban con sonrisas cómplices. La hora del pastel llegó casi sin que nadie se diera cuenta. Fabiana apagó las luces mientras su cuñada encendía las velas. El resplandor dorado iluminó rostros expectantes. La canción de cumpleaños llenó el aire, voces desafinadas pero entusiastas que se unían en una melodía familiar y reconfortante. «Pidan un deseo», dijo Fabiana cuando la canción terminó. Los gemelos se miraron, compartiendo uno de esos momentos de comunicación silenciosa que tanto intrigaba a todos. Cerraron los ojos simultáneamente y tras unos segundos de concentración, soplaron las velas al mismo tiempo. Aplausos, más fotos, el ritual del corte del pastel. Todo transcurría según lo planeado, dentro de esa perfección imperfecta que caracteriza las reuniones familiares. Nadie notó que después de comer su trozo de pastel, Cowan frotó ligeramente su pecho con un gesto de incomodidad. Nadie vio que Cow, siempre atento a su hermano, lo miró con preocupación antes de sentir él mismo una opresión en el pecho. Y así, en cuestión de minutos, la fiesta se transformó en tragedia. Ahora, 3 días después, el sacerdote hablaba sobre la fugacidad de la vida y la eternidad del alma. Palabras que sonaban huecas frente a la magnitud de la pérdida, frente a ese ataúd que contenía a una madre y sus 2 hijos. Durante la ceremonia religiosa que había precedido al entierro, el sacerdote había mencionado el intenso amor maternal como una de las fuerzas más poderosas del universo. Había hablado de cómo Fabiana, en su último acto en este mundo, había demostrado ese amor supremo al no poder soportar la pérdida de sus hijos. Algunos asintieron, encontrando consuelo en esta interpretación. Otros no estaban tan seguros. El tío Roberto, hermano menor de Fabiana y padrino de Cowan, se mantenía algo apartado del grupo principal. Su rostro, habitualmente expresivo y jovial, ahora mostraba una seriedad inusual. Durante los días que siguieron a la tragedia, había estado haciendo preguntas, revisando documentos médicos, hablando con los paramédicos que habían acudido demasiado tarde a la fiesta. Mientras el ataúd comenzaba su descenso hacia la tierra, Roberto intercambió una mirada significativa con el médico que había realizado las autopsias, quien se encontraba entre los asistentes. Ambos compartían un conocimiento que pronto tendría que ser revelado a la familia. El ruido sordo de la primera palada de tierra sobre el féretro provocó un sollozo colectivo. La abuela Lucía se tambaleó y tuvo que ser sujetada con más firmeza. Su dolor era una presencia casi tangible que parecía envolver todo el cementerio. Cuando la ceremonia concluyó y los asistentes comenzaron a dispersarse, Roberto se acercó a su madre y a sus hermanos. «Tenemos que hablar», dijo con voz grave. «Hay algo que deben saber sobre lo que realmente pasó». Capítulo 3.
El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas del salón de la casa de Lucía, creando patrones dorados sobre la alfombra desgastada. El reloj de pared, un antiguo regulator heredado de su difunto esposo, marcaba las 5:10 con un tic-tac metálico que parecía más fuerte de lo habitual en el silencio tenso que dominaba la habitación. Sentados en diversos sillones y sillas, los miembros más cercanos de la familia esperaban con rostros solemnes a que Roberto comenzara a hablar. El médico, el doctor Mendoza, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina y cabello entrecano, se mantenía de pie junto a la chimenea apagada, sosteniendo una carpeta con documentos. Lucía, sentada en su sillón favorito con las manos cruzadas sobre su regazo, parecía haber envejecido una década en los últimos 3 días. Sus ojos, habitualmente brillantes y atentos, ahora lucían apagados y rodeados de círculos oscuros que hablaban de noches sin sueño. «Sé que todos estamos exhaustos y devastados», comenzó Roberto, de pie en el centro de la sala. «Pero hay aspectos de esta tragedia que necesitamos entender. Le he pedido al doctor Mendoza que nos acompañe, porque tiene información importante sobre la causa de las muertes». La tensión en la habitación aumentó perceptiblemente. Algunos se enderezaron en sus asientos, otros bajaron la mirada, como temiendo lo que estaban a punto de escuchar. El doctor Mendoza dio un paso adelante, ajustándose las gafas con un gesto nervioso. «Primero, quiero expresar mis más sinceras condolencias», dijo con voz profesional pero cálida. «Lo que voy a explicarles es de naturaleza médica y puede resultar difícil de asimilar en estos momentos, pero creo que les ayudará a procesar lo sucedido». Abrió la carpeta y extrajo algunos documentos. Las autopsias realizadas a Cowan, Kau y Fabiana revelaron que los 3 fallecieron por causas cardíacas. En el caso de los gemelos, la causa específica fue una miocardiopatía hipertrófica no diagnosticada. Es una condición hereditaria que provoca el engrosamiento del músculo cardíaco. Sandra, la hermana mayor de Fabiana, levantó una mano temblorosa, pero los niños nunca mostraron síntomas, nunca se quejaron de nada relacionado con el corazón. El doctor asintió comprensivamente. Es una de las características más peligrosas de esta condición. Puede permanecer asintomática durante años y manifestarse súbitamente, a menudo durante o después de una actividad física intensa o emocional, como la excitación de una fiesta de cumpleaños. Rebuscó entre sus papeles y extrajo un documento amarillento. Encontramos en el historial médico de Fabiana que tras el nacimiento de los gemelos se le informó sobre la posibilidad de que ellos hubieran heredado esta condición. Se recomendaron pruebas de seguimiento y monitoreo cardíaco regular, pero... Dejó la frase sin terminar, pero todos entendieron la implicación. Fabiana, abrumada por la crianza de 2 recién nacidos como madre soltera, probablemente había pospuesto aquellas pruebas hasta olvidarlas por completo. Lucía cerró los ojos, recordando momentos en los que había notado a los gemelos inusualmente cansados después de jugar, o quejándose de palpitaciones que todos habían atribuido a la excitación del momento. ¿Y Fabiana?, preguntó con voz apenas audible. ¿Ella también tenía esta condición? El doctor Mendoza negó con la cabeza. No, la señora Fabiana falleció a causa de un síndrome de Takotsubo, comúnmente conocido como síndrome del corazón roto. Es una condición temporal provocada por estrés emocional extremo, como presenciar la muerte repentina de sus hijos. Su corazón literalmente no pudo soportar la magnitud de la pérdida. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La explicación médica, en toda su fría precisión científica, de alguna manera hacía la tragedia aún más dolorosa. La idea de que Fabiana había muerto de puro dolor maternal añadía una capa adicional de tragedia a lo sucedido. Roberto se aclaró la garganta, visiblemente afectado. «Hay algo más que debemos discutir», dijo dirigiéndose a su familia. «Algo que encontré entre las pertenencias de Fabiana». Se acercó a un maletín que había dejado junto al sofá y extrajo un cuaderno con cubierta de cuero gastado. Todos reconocieron el diario de Fabiana, que había mantenido fielmente desde la adolescencia.
Sé que esto puede parecer una invasión de su privacidad, pero creo que contiene información que nos ayudará a entender mejor los eventos recientes. Abrió el cuaderno en una página marcada con un separador. Esta entrada es del 15 de marzo, aproximadamente un mes antes del cumpleaños, leyó con voz temblorosa. Hoy llevé a los gemelos al médico para su revisión anual. Todo parece estar bien, aunque el doctor mencionó que K1 tiene un soplo cardíaco leve. Dijo que no es nada preocupante, pero recomendó algunas pruebas adicionales. Las programaré para después del cumpleaños. No quiero arruinar su emoción con más visitas médicas. Levantó la vista del diario, encontrándose con los rostros impactados de su familia. Hay más entradas donde menciona pequeños incidentes. Kau se desmayó brevemente durante la clase de educación física. Kawan se quejó de palpitaciones después de una carrera en el parque. Parece que había señales, pero ninguna lo suficientemente alarmante como para provocar una acción inmediata. Sandra se levantó abruptamente, con los puños apretados. ¿Estás culpando a Fabiana?, preguntó con voz tensa por la indignación. ¿Crees que fue negligente con sus hijos? Roberto negó enfáticamente con la cabeza. En absoluto. Estaba haciendo lo mejor que podía como madre soltera. Nadie podía prever que algo así sucedería precisamente durante la fiesta. Estoy compartiendo esto porque creo que es importante para nuestro proceso de duelo entender que no fue algo completamente aleatorio. Había un factor subyacente, una condición médica que lamentablemente pasó desapercibida. El doctor Mendoza intervino nuevamente. Si me permiten añadir algo, dijo con tono conciliador. Esta condición es notoriamente difícil de diagnosticar sin pruebas específicas. Los soplos cardíacos leves son comunes en niños y la mayoría desaparece con el crecimiento. Los desmayos ocasionales pueden atribuirse al calor, la deshidratación o el sobreesfuerzo. No hay razón para que Fabiana hubiera sospechado de algo tan grave. Lucía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz sonaba hueca, desprovista de la vivacidad que siempre la había caracterizado. El sueño, murmuró. La noche antes de la fiesta tuve un sueño sobre los niños. Estaban corriendo, pero no podía escucharlos. Ahora entiendo. Era una premonición. Su hijo menor se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Mamá, no te tortures con eso. Nadie podría haber predicho lo que iba a suceder, ni tú, ni Fabiana, ni nadie. Pero en sus ojos había una duda que resonaba en todos los presentes. Esa sensación de que quizás, solo quizás, la tragedia podría haberse evitado con más atención, con menos distracciones cotidianas, con una mayor conciencia de lo frágil que es la vida humana y lo rápido que puede desvanecerse. El silencio volvió a apoderarse de la habitación mientras cada uno lidiaba con sus propios pensamientos y emociones. Afuera, la tarde comenzaba a desvanecerse. Las sombras se alargaban, y el mundo seguía girando con su indiferencia habitual hacia las tragedias individuales. Fue Miguel, el esposo de Sandra, y quien había permanecido en silencio durante toda la reunión, quien finalmente habló. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Su pregunta abarcando mucho más que los trámites post-mortem o las pertenencias a distribuir. Era una pregunta existencial, sobre cómo continuar viviendo después de una pérdida tan devastadora. Cómo reconstruir una familia con 3 huecos irreparables en su centro. Roberto cerró suavemente el diario de su hermana. Primero, creo que deberíamos hacernos pruebas, todos nosotros. Si esta condición es hereditaria, otros miembros de la familia podrían tenerla sin saberlo. El doctor Mendoza asintió. Es una medida prudente. Puedo organizar los exámenes para todos ustedes en el hospital. ¿Y después?, insistió Miguel. Roberto miró a su alrededor, a los rostros marcados por el dolor de su familia, y por primera vez en días, esbozó una sonrisa triste pero genuina. Después, continuamos viviendo, por ellos, contando sus historias, manteniendo vivos sus recuerdos, aprendiendo de esta tragedia para que sus vidas, aunque breves, tengan un significado duradero. Sandra, que había estado conteniendo las lágrimas, finalmente cedió a ellas. No eran lágrimas de desesperación como las que había derramado en los días anteriores, sino lágrimas de aceptación,
el primer paso hacia un duelo saludable. Miguel la abrazó en silencio, ofreciendo el consuelo de su presencia. Los demás guardaron silencio, respetando este momento de vulnerabilidad compartida. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Un nuevo día llegaría mañana, y con él, el inicio del largo camino hacia la sanación. Capítulo 4. La casa donde habían vivido Fabiana y los gemelos permanecía extrañamente intacta, como un museo de vidas interrumpidas. Las camas seguían deshechas de aquella mañana fatídica, los cepillos de dientes de los niños aún húmedos en el baño, la lista de compras para la fiesta todavía pegada en el refrigerador con un imán en forma de hongo, otro guiño a Super Mario. Roberto se detuvo en el umbral de la cocina, sintiendo el peso de los recuerdos aplastando su pecho. Había accedido a venir para recoger algunas fotografías y documentos importantes, pero ahora que estaba allí, cada objeto, cada rincón de la casa parecía gritar la ausencia de sus ocupantes. 3 tazas de cereales en el fregadero, 3 pares de zapatillas en la entrada, 3 cepillos de pelo en el baño. Toda la casa era un testimonio de la vida cotidiana que había existido allí hasta hace apenas una semana. En la sala de estar, la decoración de la fiesta seguía parcialmente en su lugar. Algunos globos, ya desinflados, colgaban tristemente del techo. Un cartel que decía «Feliz cumpleaños Kawan y Kau» se había desprendido de un extremo y colgaba torcido contra la pared. Roberto se obligó a avanzar hacia el estudio de Fabiana, donde sabía que guardaba los documentos importantes en un archivador metálico. Mientras buscaba las llaves en el cajón del escritorio, sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada. Mostraba a Fabiana sosteniendo a los gemelos recién nacidos, uno en cada brazo, con una expresión de agotamiento feliz en su rostro. A pesar del cansancio evidente, sus ojos brillaban con una alegría y un amor que trascendían el simple papel fotográfico. Roberto recordó aquel día. Él había estado allí, en el hospital, uno de los primeros en conocer a sus sobrinos. Recordaba haber bromeado sobre cómo Fabiana tendría que aprender a diferenciarlos, y cómo ella había respondido con una seguridad sorprendente que jamás los confundiría, que para ella eran tan distintos como el sol y la luna, a pesar de su apariencia idéntica. Y nunca los confundió, pensó Roberto con una sonrisa melancólica. Incluso cuando eran bebés y todos los demás los veían idénticos, ella siempre sabía quién era quién. Siguió buscando en el cajón y encontró no solo las llaves del archivador, sino también un sobre manila con la etiqueta Hospital Provincial. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había informes médicos fechados poco después del nacimiento de los gemelos. Escaneó rápidamente las páginas, deteniéndose en frases subrayadas: factores de riesgo cardíaco, monitoreo recomendado, pruebas genéticas aconsejables. Un nudo se formó en su garganta. Estos documentos confirmaban lo que el doctor Mendoza había dicho. Había existido conocimiento sobre el riesgo potencial, pero de alguna manera se había perdido en el trajín de la vida cotidiana. No podía culpar a su hermana. Como madre soltera de gemelos, apenas había tenido tiempo para dormir durante aquellos primeros años, mucho menos para preocuparse por riesgos médicos que parecían teóricos y distantes. Con un suspiro, guardó los documentos en su maletín y continuó con su tarea. Encontró los álbumes de fotos que había venido a buscar, así como las carpetas con certificados de nacimiento, pólizas de seguro y otros documentos legales que necesitarían en los próximos días. Mientras cerraba el archivador, escuchó un ruido proveniente de la habitación de los gemelos. Se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Era imposible que hubiera alguien más en la casa. Él mismo había abierto con su llave. Siguió el sonido hasta el dormitorio de los niños. La puerta estaba entreabierta, permitiendo que una franja de luz del pasillo iluminara parcialmente la habitación en penumbra. Roberto empujó suavemente la puerta, conteniendo la respiración. No había nadie allí, por supuesto. El ruido había sido causado por una ventana mal cerrada que el viento había movido ligeramente. Entró en la habitación dividida simétricamente en 2 territorios distintos. A la izquierda, el espacio de Kawan,
con pósters de videojuegos y superhéroes, ropa esparcida sin orden aparente y una colección de figuras de acción alineadas en un estante. A la derecha, el dominio de Cow más ordenado, con libros cuidadosamente colocados, un pequeño telescopio junto a la ventana y una colección de rocas y minerales etiquetados con su pulcra caligrafía. Tan diferentes y tan unidos, pensó Roberto. Siempre había encontrado fascinante cómo dos personas genéticamente idénticas podían desarrollar personalidades tan distintas. Cowan impulsivo y extrovertido, Cowan reflexivo y observador. Y sin embargo, existía entre ellos esa conexión especial, esa comprensión mutua que a veces parecía casi telepática. Se acercó a cerrar bien la ventana y notó un cuaderno sobre el escritorio compartido. Lo reconoció como el diario de Cow, quien, a diferencia de su hermano, disfrutaba documentando sus pensamientos y observaciones. Sabía que no debería leerlo, que era una invasión de la privacidad del niño, pero algo lo impulsó a abrirlo. La última entrada estaba fechada el día antes del cumpleaños. Mañana cumpliremos 12 años. Cowan está muy emocionado por la fiesta y los regalos. Yo también, pero no puedo dejar de pensar en ese sueño que tuve anoche. Estábamos Cowan y yo en un lugar muy luminoso, corriendo y riendo, pero no podíamos escucharnos. Había alguien más allí, creo que era mamá, pero estaba lejos y no podíamos alcanzarla. Me desperté sintiéndome extraño. No se lo he contado a Cowan porque se burlaría de mí por ser supersticioso. Además, últimamente me he sentido raro. A veces mi corazón late muy rápido sin razón, y ayer me mareé en educación física aunque no estaba cansado. El doctor dijo que podría ser por crecer demasiado rápido. Espero que no sea nada grave. No quiero preocupar a mamá. Roberto cerró el diario con manos temblorosas. El mismo sueño que había tenido la abuela Lucía. Y esos síntomas, ¿cómo no los habían reconocido? ¿Cómo habían permitido que pasaran desapercibidos? Se sentó en una de las camas, abrumado por una mezcla de emociones. Culpa por no haber estado más presente, por no haber notado las señales. Tristeza por las vidas interrumpidas demasiado pronto. Y un profundo pesar por su hermana, quien había dedicado cada momento de su existencia a aquellos niños. En ese momento, Roberto tomó una decisión. No permitiría que esta tragedia quedara reducida a un triste suceso familiar. Había una lección aquí, un mensaje que podría salvar otras vidas. Con renovada determinación, guardó el diario de Cow junto con los demás documentos. Tenía una idea formándose en su mente, un propósito que daría sentido a su dolor y potencialmente ayudaría a prevenir tragedias similares en otras familias. Antes de salir de la habitación, sus ojos se posaron en una fotografía pegada en la pared, junto a la cama de Cowan. Mostraba a los gemelos con Fabiana en un parque de diversiones, los tres con enormes sonrisas, abrazados frente a una montaña rusa. Recordó aquel día. Él mismo había tomado la fotografía. Había sido el verano anterior, durante unas pequeñas vacaciones que habían planeado juntos. Lo que más le impactó al mirar la imagen no fue la felicidad evidente en sus rostros, sino la intensidad con que Fabiana abrazaba a sus hijos, como si alguna parte de ella intuyera que el tiempo juntos sería más breve de lo que cualquiera podría imaginar. Con cuidado, despegó la fotografía de la pared y la añadió a su colección. Sería la imagen perfecta para lo que tenía en mente. Mientras cerraba la puerta de la casa de su hermana, posiblemente por última vez, Roberto sintió que algo había cambiado dentro de él. El dolor seguía allí, intenso y crudo, pero ahora tenía un propósito, una dirección. La tragedia de Fabiana y los gemelos no sería en vano. Se aseguraría de ello. Capítulo 5. 6 meses después, el auditorio del hospital provincial estaba lleno hasta la última fila. Médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y familias enteras ocupaban cada asiento disponible. En el escenario, una gran pantalla mostraba la fotografía de Fabiana y los gemelos en el parque de diversiones, sus sonrisas congeladas en el tiempo como un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida. Roberto, vestido con traje y corbata, algo inusual para este hombre habitualmente informal, se encontraba de pie junto a un podio. A su lado,
El doctor Mendoza y otros 2 cardiólogos esperaban su turno para hablar. En la primera fila, Lucía y el resto de la familia observaban con una mezcla de orgullo y emotividad. Bienvenidos a la inauguración oficial de la Fundación Fabiana, comenzó Roberto con voz firme a pesar de la emoción que sentía. Hace 6 meses, nuestra familia experimentó una tragedia que cambió nuestras vidas para siempre. Mi hermana Fabiana y sus hijos gemelos, Kauan y Kau, nos fueron arrebatados en cuestión de minutos durante lo que debería haber sido una celebración feliz. Hizo una pausa, respirando profundamente para mantener la compostura. Lo que descubrimos después fue que esta tragedia podría haberse evitado. Los gemelos padecían una condición cardíaca hereditaria que, de haber sido diagnosticada a tiempo, podría haberse tratado. Mi hermana, devastada por la pérdida repentina de sus hijos, sucumbió a lo que los médicos llaman síndrome del corazón roto, una respuesta física a un trauma emocional extremo. La imagen en la pantalla cambió, mostrando ahora el logo de la fundación, un corazón estilizado con 2 perfiles infantiles en su interior. Nuestra misión es simple pero vital: educar sobre las enfermedades cardíacas hereditarias, promover la detección temprana y apoyar a las familias afectadas. Ningún padre debería perder a un hijo por una condición que podría haberse tratado con un diagnóstico oportuno. Ningún niño debería morir sin haber tenido la oportunidad de crecer. Las palabras de Roberto resonaban en el auditorio silencioso. Muchos asistentes asentían. Algunos secaban lágrimas discretas. Entre el público había familias que ya se habían beneficiado del trabajo preliminar de la fundación. Niños diagnosticados a tiempo gracias a la campaña de concienciación que Roberto había iniciado incluso antes de formalizar la organización. El doctor Mendoza tomó la palabra a continuación, presentando estadísticas sobre la prevalencia de enfermedades cardíacas en niños y adolescentes, y explicando cómo muchas condiciones permanecen sin diagnosticar hasta que es demasiado tarde. Otra doctora, una genetista especializada en cardiología pediátrica, habló sobre la importancia de conocer el historial médico familiar y los avances en pruebas genéticas que podían identificar factores de riesgo desde etapas muy tempranas. Mientras los escuchaba, Roberto pensaba en el largo camino recorrido desde aquel día en el cementerio. Los meses posteriores a la tragedia habían sido brutalmente difíciles. Cada miembro de la familia había procesado el duelo a su manera. Sandra se había volcado en el cuidado de sus propios hijos, súbitamente consciente de la fragilidad de la vida. Miguel había buscado consuelo en la religión. La abuela Lucía había pasado semanas en un estado casi catatónico antes de encontrar la fuerza para seguir adelante. Roberto había canalizado su dolor en acción. Había renunciado a su trabajo como ingeniero para dedicarse a tiempo completo a la creación de la fundación. Había invertido sus ahorros, buscado donantes, contactado con especialistas médicos y organizado charlas informativas en colegios y centros comunitarios. No había sido fácil. Hubo días en que el dolor lo paralizaba, noches en que despertaba empapado en sudor después de soñar con los rostros de sus sobrinos pidiéndole ayuda. Momentos en que la culpa lo atormentaba. ¿Por qué no había prestado más atención a los síntomas que ahora, en retrospectiva, parecían tan evidentes? Pero por cada momento de desesperación, había habido un avance, una pequeña victoria. Como el día en que una madre le había escrito para contarle que, gracias a una de sus charlas, había llevado a su hijo a hacerse pruebas cardíacas, descubriendo una condición similar a la de los gemelos. Una vida salvada. Cuando terminaron las presentaciones formales, Roberto invitó al escenario a 3 familias cuyos hijos habían sido diagnosticados y tratados gracias a los esfuerzos de la fundación. Sus testimonios, cargados de gratitud y emoción, conmovieron al auditorio. Estos niños, que podrían haber corrido la misma suerte que Kauan y Kau, ahora tenían la oportunidad de un futuro saludable. La abuela Lucía, que había guardado silencio durante toda la ceremonia, finalmente pidió hablar. Con pasos lentos pero decididos, subió al escenario. Roberto le cedió el lugar en el podio, apretando suavemente su hombro en un gesto de apoyo. Lucía miró al público, su rostro mostrando las marcas del dolor pero también una serenidad recién encontrada. «Soy la abuela de Kauan y Kau, y la madre de Fabiana», comenzó con voz suave, pero firme. «En nuestra familia,
Siempre hemos creído que todo sucede por una razón, aunque a veces esa razón nos resulte incomprensible. Durante meses, me pregunté cuál podría ser el propósito de una pérdida tan devastadora. ¿Por qué nos fue arrebatada una familia entera en cuestión de minutos? Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el auditorio. Hoy, viendo todo lo que mi hijo Roberto y esta fundación han logrado en tan poco tiempo, empiezo a vislumbrar una respuesta. Mis nietos y mi hija no murieron en vano si su historia puede salvar otras vidas, si su tragedia puede transformarse en esperanza para otras familias. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Cowan era impetuoso y valiente. Cao era reflexivo y compasivo. Fabiana era la madre más dedicada que he conocido. Los tres tenían un amor por la vida que iluminaba todo a su alrededor. Me gustaría pensar que ese amor continúa, que sigue iluminando vidas a través del trabajo de esta fundación. Cuando Lucía terminó de hablar, hubo un momento de silencio reverente, seguido por un aplauso espontáneo que creció hasta llenar todo el auditorio. Roberto abrazó a su madre, ambos con lágrimas en los ojos, pero también con un sentimiento de logro compartido. La ceremonia concluyó con el anuncio de varias iniciativas nuevas, un programa de becas para investigación sobre cardiología pediátrica, una aplicación móvil para ayudar a identificar síntomas tempranos y una red de apoyo para familias afectadas por pérdidas similares. Mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, muchos se acercaron a Roberto y Lucía para compartir sus propias historias o expresar su apoyo. Entre ellos, una joven pareja con gemelos de aproximadamente 10 años. Sus sobrinos, comenzó el padre, claramente emocionado. Sus sobrinos salvaron a nuestros hijos. Después de escuchar su historia en la radio hace unos meses, decidimos llevarlos a hacerse pruebas por precaución. Ambos tenían la misma condición. La madre, con lágrimas en los ojos, añadió: el médico nos dijo que probablemente no habrían llegado a la adolescencia sin tratamiento. Nunca podremos agradecerles lo suficiente. Roberto observó a los gemelos que permanecían tímidamente junto a sus padres. Tenían el mismo corte de pelo que Cowan y Cao solían llevar, y por un momento sintió una punzada de dolor tan intensa que tuvo que apoyarse en una silla cercana. Pero junto al dolor surgió otro sentimiento, más luminoso y reconfortante, la certeza de que su trabajo estaba dando frutos, de que el legado de su hermana y sus sobrinos perduraría a través de las vidas que estaban ayudando a salvar. Esa noche, después de la recepción que siguió a la ceremonia, Roberto regresó a casa exhausto pero con una sensación de paz que no había experimentado desde antes de la tragedia. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña fotografía que siempre llevaba consigo. Los gemelos a los 5 años, vestidos con disfraces de Super Mario y Luigi para Halloween, y Fabián entre ellos, radiante de felicidad. Por primera vez, pudo mirar la imagen sin que el dolor lo abrumara. Seguía ahí, por supuesto, esa sensación de pérdida que nunca desaparecería completamente, pero ahora estaba entretejida con algo más: orgullo, propósito, esperanza. Colocó la fotografía sobre su mesita de noche y se preparó para dormir. Mañana sería otro día de trabajo en la fundación, otro día para honrar la memoria de aquellos a quienes había amado tanto, otro día para transformar una tragedia personal en un legado de esperanza y sanación para otros. Capítulo 6. Era una tarde perfecta de primavera. El cielo brillaba con un azul intenso, salpicado ocasionalmente por nubes blancas que parecían algodón de azúcar flotando perezosamente en el horizonte. El parque municipal estaba más concurrido de lo habitual, lleno de familias que aprovechaban el buen tiempo después de un invierno particularmente largo y gris. Roberto caminaba por uno de los senderos arbolados, observando a los niños que correteaban por los columpios y toboganes. Después de 2 años dedicados a la Fundación Fabiana, había aprendido a encontrar consuelo en escenas cotidianas como esta. Padres vigilando a sus hijos, abuelos empujando cochecitos, adolescentes compartiendo confidencias en bancos apartados. La vida continuaba, con toda su complejidad y belleza. Se detuvo junto a un puesto de helados y compró uno de chocolate, el favorito de Cowan. Era un pequeño ritual que había desarrollado, una forma de mantener viva la memoria de sus sobrinos y su hermana. A veces era un helado de chocolate,
Otras veces una parada en la librería para hojear un libro de astronomía como habría hecho Cao. O comprar gardenias, las flores preferidas de Fabiana. Con el helado en la mano, se sentó en un banco con vista al pequeño lago artificial del parque. A lo lejos, podía ver los preparativos para el evento de esa tarde, el primer festival anual de concienciación sobre salud cardíaca infantil, organizado por la Fundación. Había carpas médicas donde se ofrecerían pruebas gratuitas, un escenario para charlas informativas y una zona de juegos temáticos diseñados para educar a los niños sobre el funcionamiento del corazón de manera divertida. Era difícil creer cuánto había crecido la Fundación en tan poco tiempo. Lo que había comenzado como un proyecto familiar impulsado por el dolor se había convertido en una organización respetada con programas en varios hospitales y escuelas. Habían ayudado a diagnosticar a más de 200 niños con condiciones cardíacas potencialmente letales, financiado investigaciones prometedoras y creado una red de apoyo para familias afectadas. Por supuesto, también habían enfrentado desafíos. La financiación siempre era un problema. La burocracia a veces parecía diseñada para obstaculizar más que para ayudar, y siempre existía esa sensación de que nunca sería suficiente, de que siempre habría otro niño que no llegarían a tiempo para salvar. Pero días como hoy recordaban a Roberto por qué valía la pena seguir luchando. El festival era la culminación de meses de planificación y trabajo duro, una oportunidad para llegar a cientos de familias de una sola vez, para educar y potencialmente salvar vidas. Terminó su helado y se dirigió hacia la zona del festival para supervisar los últimos preparativos. En el camino, su teléfono vibró con un mensaje de la abuela Lucía. «Estoy en camino con Sandra y los niños. Mamá está ansiosa por verte». Roberto sonrió. Su madre, a sus casi 70 años, se había convertido en una de las voluntarias más activas de la Fundación, dirigía un grupo de apoyo para abuelos que habían perdido nietos y había redescubierto un propósito en su vida que le había ayudado a procesar su propio duelo. La transformación había sido notable, de aquella mujer devastada que apenas podía mantenerse en pie en el funeral, a esta activista incansable que ahora inspiraba a otros con su historia y su resiliencia. Al llegar a la carpa principal, Roberto fue recibido por Elena, la directora ejecutiva que había contratado el año anterior, cuando la fundación comenzó a crecer más allá de lo que él podía manejar solo. «Todo listo, jefe», dijo con una sonrisa. «Los médicos voluntarios están instalando su equipo, los folletos están distribuidos y el escenario está preparado para las presentaciones». «Oh, y acaba de llegar un grupo de estudiantes de medicina que se han ofrecido como voluntarios para ayudar con las actividades infantiles». «Perfecto», respondió Roberto, sintiendo ese familiar cosquilleo de anticipación que precedía a cada evento importante. ¿Alguna noticia sobre los invitados especiales? Elena consultó su tablet. El secretario de Salud ha confirmado que llegará a las 3 para dar un breve discurso. Y las 3 familias que presentarán sus testimonios ya están aquí, preparándose en la carpa verde. Roberto asintió satisfecho. La presencia del secretario de Salud era un logro significativo, un reconocimiento oficial a la labor de la Fundación que podría abrir puertas para futuras colaboraciones con el ministerio. Mientras recorría el recinto, saludando a voluntarios y revisando los diferentes stands, Roberto notó a un hombre mayor que observaba desde cierta distancia. Había algo familiar en él, pero no podía ubicarlo exactamente. El desconocido, al verse detectado, se acercó con pasos vacilantes. «¿Señor Almeida? ¿Roberto Almeida?», preguntó con voz grave. Roberto asintió, intrigado. «Soy el doctor García», dijo extendiéndole la mano. «Fui el obstetra que atendió el parto de los gemelos de su hermana hace 14 años». La revelación golpeó a Roberto como una ola inesperada. Este hombre había sido uno de los primeros en ver a Kauan y Kau. Había sido quien los trajo al mundo. «Doctor García, por supuesto», dijo estrechando su mano con firmeza. No esperaba verlo aquí. El médico, ahora claramente jubilado, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de sus ojos,
esbozó una sonrisa triste. He seguido la historia de su familia y el desarrollo de esta fundación. Quería venir personalmente a expresar El anciano hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Mi admiración por lo que han logrado a partir de una tragedia tan devastadora. Roberto sintió un nudo en la garganta. Invitó al doctor a caminar con él, alejándose ligeramente del bullicio de los preparativos. «Sabe», continuó el doctor García mientras avanzaban por un sendero más tranquilo, «llevo más de 40 años en la profesión y el caso de su hermana y los gemelos me ha perseguido. Recuerdo claramente cuando nacieron. Fue un parto complicado y efectivamente hubo signos de posibles problemas cardíacos». Se detuvo y miró directamente a Roberto. «Recomendé pruebas y seguimiento, por supuesto. Pero como médico, debería haber sido más insistente. Debería haber explicado mejor los riesgos. Asegurarme de que su hermana comprendía la gravedad potencial de la situación». Roberto percibió el peso de la culpa en las palabras del anciano. Era un sentimiento que conocía bien, que todos los que habían rodeado a Fabiana y los gemelos habían experimentado en algún momento. Si tan solo hubiera prestado más atención. Si tan solo hubiera insistido. Si tan solo... «Doctor García», dijo con suavidad pero firmeza. «Mi hermana era una mujer inteligente y una madre extraordinariamente dedicada. Si no siguió todas las recomendaciones médicas, no fue por negligencia, sino por las circunstancias de su vida. Criar a 2 niños sola, trabajar a tiempo completo, algunas cosas simplemente se le escaparon. Podría haber ocurrido a cualquiera». El médico asintió lentamente, pero Roberto podía ver que el consuelo no era completo. «Lo que estamos haciendo aquí», continuó, señalando hacia el festival que cobraba vida a su alrededor, «no es buscar culpables del pasado, es asegurarnos de que en el futuro otras familias tengan mejor información, mejor apoyo y mejores herramientas para prevenir tragedias similares. Es transformar lo que pasó en algo positivo, en un legado que honre la memoria de Fabiana, Kauan y Kau». Las palabras parecieron tener efecto en el anciano médico, cuyos hombros se relajaron visiblemente. «Es un noble propósito», dijo con renovado respeto en su voz. «Y, por lo que veo, están haciendo un trabajo extraordinario». A medida que el parque se llenaba de visitantes, Roberto y el doctor García regresaron a la zona principal del festival. La abuela Lucía había llegado con Sandra y sus hijos. Al ver a Roberto, su rostro se iluminó con esa mezcla de orgullo y melancolía que se había vuelto tan característica. «¡Roberto!», exclamó, abrazándolo con fuerza a pesar de su complexión menuda. «El lugar se ve maravilloso. Fabiana estaría tan orgullosa. Y los niños también», añadió Sandra, quien había aprendido a mencionar a su sobrino sin que su voz se quebrara. «Especialmente Kau. Le habrían encantado todos estos paneles informativos. Siempre fue nuestro pequeño científico». Roberto presentó al doctor García, explicando su conexión con la familia. La abuela Lucía lo reconoció de inmediato. «¿Cómo olvidarlo?», dijo con una sonrisa nostálgica. «Usted puso a mis nietos en mis brazos por primera vez». La ceremonia de inauguración comenzó puntualmente a las 2 de la tarde. Roberto subió al escenario para dar la bienvenida a los asistentes, sorprendido y emocionado por la multitud que se había reunido. Había esperado una buena asistencia, pero esto superaba todas sus expectativas. «Bienvenidos al primer Festival Anual de Concienciación sobre Salud Cardíaca Infantil», comenzó, su voz amplificada por los altavoces que rodeaban el área central del parque. «Hace 2 años, mi familia experimentó una pérdida que cambió nuestras vidas para siempre. Mi hermana Fabiana y sus hijos gemelos, Kauan y Kau, fallecieron durante lo que debería haber sido una celebración feliz, su 12º cumpleaños». El silencio era absoluto mientras Roberto continuaba. «Esa tragedia nos enseñó de la manera más dura posible la importancia de la detección temprana de enfermedades cardíacas hereditarias. Hoy nos reunimos no solo para honrar su memoria, sino para asegurarnos de que su historia
ayude a salvar otras vidas. A medida que el festival avanzaba, Roberto observaba con satisfacción cómo las familias participaban en las diferentes actividades, cómo los niños aprendían sobre la importancia del cuidado cardíaco a través de juegos interactivos, cómo los padres escuchaban atentamente las charlas informativas y hacían preguntas comprometidas. En uno de los puestos médicos, una madre salía con expresión aliviada tras las pruebas realizadas a su hijo. Al pasar junto a Roberto, se detuvo brevemente. «Gracias», dijo simplemente, con ojos húmedos pero sonrientes. Su hijo de unos 8 años la miraba con curiosidad, ajeno al peso del momento. Roberto asintió, reconociendo todo lo que aquella simple palabra contenía. No necesitaba preguntar los resultados. La expresión de la mujer lo decía todo. Un niño más que no tendría que enfrentarse a un diagnóstico tardío. Una familia más que no tendría que vivir la pesadilla que la suya había experimentado. Al atardecer, cuando el festival comenzaba a aquietarse y las familias se dispersaban lentamente, Roberto se encontró nuevamente en el banco frente al lago. El cielo se había transformado en una sinfonía de naranjas y púrpuras, reflejándose en las aguas tranquilas como en un espejo líquido. La abuela Lucía se acercó y se sentó junto a él en silencio. Por unos minutos, ambos contemplaron el atardecer, conectados por un entendimiento que iba más allá de las palabras. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó finalmente Lucía. Roberto miró a su madre con sorpresa. Había estado tan ocupado con los preparativos del festival que había perdido la noción de las fechas. 12 de abril, dijo Lucía suavemente. El día que Fabiana se enteró que estaba embarazada de los gemelos. Nunca olvidaré cómo me llamó, llorando y riendo al mismo tiempo. Estaba aterrada y emocionada a partes iguales. Roberto sonrió ante el recuerdo. Recordaba a su hermana en aquellos primeros meses de embarazo, cómo había enfrentado con determinación la noticia de que sería madre soltera de gemelos, cómo había comenzado a planificar y prepararse con la eficiencia y el amor que la caracterizaban. «Te he traído algo», continuó Lucía, sacando un sobre de su bolso. «Encontré esto entre mis cosas hace unos días. Creo que es el momento adecuado para compartirlo contigo». Roberto abrió el sobre con curiosidad. Dentro había una fotografía que nunca había visto. Fabiana embarazada, con una barriga prominente, sonriendo radiante a la cámara mientras sostenía 2 pequeños conjuntos de ropa de bebé, uno azul y uno verde. «Esta foto fue tomada exactamente un mes antes de que nacieran», explicó Lucía. «Acabábamos de terminar de pintar la habitación de los niños. Fabiana había insistido en que no quería todo en azul, para no reforzar estereotipos desde tan temprano», decía. Roberto acarició la imagen con la punta de los dedos, conmovido por este fragmento inédito de la historia familiar. Su hermana se veía tan joven, tan llena de esperanza y expectativas para el futuro, que la aguardaba con sus hijos. «¿Sabes lo que más admiro de ti, hijo?», preguntó Lucía, su voz suave como una caricia. «Que has sido capaz de transformar nuestro dolor más profundo en un legado de esperanza. Que has honrado a Fabiana y a los niños no solo con lágrimas y recuerdos, sino con acciones que cambian vidas». Roberto sintió una oleada de emoción ante las palabras de su madre. No había sido un camino fácil. Hubo días en que el dolor parecía insuperable, en que se preguntaba si tenía sentido continuar, en que la ausencia de su hermana y sus sobrinos creaba un vacío tan grande que amenazaba con consumirlo todo. Pero cada vez que vacilaba, algo ocurría para recordarle por qué estaba haciendo esto. Una carta de agradecimiento de una familia cuyo hijo había sido diagnosticado a tiempo, un médico compartiendo un avance en tratamientos, un niño sonriendo después de una cirugía exitosa. Mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte,
tiñendo el cielo de tonalidades cada vez más oscuras. Roberto pensó en cómo la vida a veces trazaba caminos incomprensibles. Nunca habría elegido perder a su hermana y sus sobrinos. El dolor de su ausencia nunca desaparecería completamente. Pero había encontrado una forma de seguir adelante que daba sentido a esa pérdida, que transformaba una tragedia personal en un bien colectivo. De alguna manera, Fabiana, Kauan y Kau seguían aquí. En cada niño que se salvaba gracias a la fundación, en cada familia que recibía apoyo y orientación, en cada avance médico que financiaban. Era un legado imperfecto, una consolación incompleta, pero era algo real y tangible que crecía cada día. Elena se acercó con paso apresurado, interrumpiendo sus pensamientos. «Roberto, disculpa la interrupción», dijo con evidente entusiasmo. «Acabo de recibir una llamada del Hospital Central. Quieren asociarse con nosotros para implementar un programa de detección temprana en todas sus sedes regionales. Es una oportunidad increíble. Podríamos llegar a miles de niños más». La noticia era exactamente el tipo de desarrollo que habían estado esperando. Una asociación con el Hospital Central, la red médica más grande del país, multiplicaría el alcance de la fundación exponencialmente. «Eso es maravilloso, Elena», respondió con genuina alegría. «Organizaremos una reunión la próxima semana para discutir los detalles». Cuando Elena se alejó, Lucía tomó la mano de su hijo entre las suyas. «¿Lo ves?», dijo con ojos brillantes. «Es como si ellos mismos estuvieran moviendo hilos desde donde estén, ayudándonos a ayudar a otros». Roberto no estaba seguro de creer en ese tipo de intervención espiritual, pero encontraba consuelo en la idea. Le gustaba pensar que de alguna manera, Fabiana aprobaba lo que estaban haciendo, que Kauan y Kau observaban con sus sonrisas características. Comenzaron a caminar de regreso hacia la zona del festival, donde los voluntarios ya estaban desmontando las instalaciones. El parque volvería a su estado normal mañana, pero algo habría cambiado. Decenas de familias regresarían a sus hogares con nueva información, algunas con diagnósticos que cambiarían sus vidas, todas con una conciencia más clara sobre la importancia de la salud cardíaca infantil. Una niña pequeña, de unos 6 años, se cruzó en su camino persiguiendo una mariposa. Su risa cristalina resonó en el aire vespertino, recordándoles que la vida, con toda su fragilidad y toda su fuerza, continuaba su curso interminable. En el horizonte, la primera estrella de la noche apareció tímidamente. Roberto recordó cómo Kauan solía confundirlas con aviones y cómo Kau pacientemente le enseñaba a distinguirlos. Esos pequeños momentos, esas interacciones cotidianas que en su momento parecían tan comunes, ahora se revelaban como los verdaderos tesoros de la existencia. 6 meses después, Roberto se encontraba en la sala de espera de una clínica pediátrica en otra ciudad. Había viajado para supervisar la implementación del programa de detección temprana, ahora en su fase de expansión nacional. La clínica era pequeña pero acogedora, con paredes pintadas de colores brillantes y dibujos infantiles enmarcados. En una esquina, un televisor transmitía dibujos animados para entretener a los pequeños pacientes mientras esperaban su turno. De repente, una noticia interrumpió la programación infantil. Era un reportaje sobre la Fundación Fabiana y su impacto en la detección temprana de enfermedades cardíacas en niños. La reportera mencionaba estadísticas impresionantes: más de 1000 diagnósticos tempranos, decenas de vidas salvadas, una disminución significativa en la mortalidad infantil por causas cardíacas en las regiones donde operaban. Y todo comenzó con una tragedia familiar, decía la reportera mientras en pantalla aparecía la fotografía de Fabiana y los gemelos, la misma que Roberto había utilizado en la primera presentación de la fundación. Lo que pudo haber quedado como un doloroso recuerdo familiar se ha transformado en un movimiento nacional de concienciación que está salvando vidas en todo el país. Roberto observaba la pantalla con una mezcla de emociones. Ver las caras sonrientes de su hermana y sus sobrinos en televisión nacional era surreal. A veces aún le resultaba difícil creer cuánto había crecido la fundación. Cómo una idea nacida del dolor más profundo se había convertido en un movimiento capaz de cambiar políticas públicas y prácticas médicas. Una doctora salió de uno de los consultorios y lo reconoció de inmediato. «Señor Almeida», dijo extendiendo su mano. «Es un honor tenerlo aquí».
Los equipos que la Fundación donó han sido fundamentales para nuestro trabajo. Esta mañana detectamos una anomalía cardíaca en un paciente de solo 3 años. Sin este programa probablemente no la habríamos descubierto hasta que fuera demasiado tarde. Mientras la doctora lo guiaba por las instalaciones, explicándole los protocolos implementados y los resultados obtenidos, Roberto pensaba en cómo la vida teje patrones inesperados. 3 años atrás, sumido en el dolor por la pérdida de su hermana y sus sobrinos, jamás habría imaginado que estaría aquí, en esta pequeña clínica a cientos de kilómetros de su hogar, siendo testigo del impacto tangible de su trabajo. Al finalizar la visita, antes de dirigirse al hotel donde se hospedaría, Roberto decidió caminar un poco por la ciudad desconocida. Era una tarde apacible de otoño, con hojas doradas y cobrizas revoloteando en las aceras. Sin un destino claro, sus pasos lo llevaron a un parque infantil donde niños de diversas edades jugaban bajo la supervisión de padres y cuidadores. Se sentó en un banco y observó la escena cotidiana con ojos renovados. Cada uno de estos niños, pensó, tiene un futuro lleno de posibilidades. Cada risa, cada carrera, cada juego es un regalo precioso. Y quizás, solo quizás, algunos de ellos tendrán ese futuro gracias al legado de 3 personas que ya no están físicamente presentes. El dolor seguía ahí como un viejo conocido que nunca se iría por completo. La ausencia de Fabiana, Kawan y Kau era una constante en su vida. Había días mejores y días peores, fechas que despertaban recuerdos más vívidos, momentos en que la pérdida parecía tan reciente como aquel fatídico día. Pero junto al dolor había crecido algo más. Un propósito, una misión, un sentido de continuidad que trascendía la tragedia individual. En cierto modo, la historia de su hermana y sus sobrinos continuaba escribiéndose a través de cada vida salvada, cada familia que no tendría que experimentar una pérdida similar, cada médico mejor equipado para detectar y tratar condiciones cardíacas a tiempo. Una mujer joven se sentó en el otro extremo del banco, vigilando atentamente a un niño de unos 4 años que jugaba en la caja de arena. Algo en su perfil le recordó a Fabiana, esa misma atención concentrada, esa mezcla de vigilancia y libertad que caracterizaba su estilo de crianza. La mujer notó su mirada y le sonrió cortésmente. Roberto devolvió la sonrisa y volvió a concentrarse en sus pensamientos. Había encontrado, en medio del dolor más profundo, una verdad fundamental sobre la existencia humana, que somos más que nuestros años en la Tierra, que nuestro impacto puede extenderse mucho más allá de nuestra presencia física, que el amor trasciende incluso a la muerte. El pequeño niño terminó su castillo de arena y corrió hacia su madre, quien lo recibió con un abrazo cariñoso. La imagen le recordó tantos momentos similares entre Fabiana y los gemelos, momentos de conexión pura y simple que ahora entendía como el verdadero tejido de la vida. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Roberto se levantó para emprender el camino de regreso al hotel. Mañana sería otro día de trabajo, otro día para honrar el legado de aquellos a quienes había amado profundamente y perdido demasiado pronto. Porque eso era la Fundación Fabiana, no solo un tributo a 3 vidas interrumpidas, sino un puente entre lo que se había perdido y lo que aún podía salvarse. Un recordatorio de que incluso las tragedias más oscuras pueden, con tiempo y propósito, transformarse en luces que guían a otros hacia un futuro más seguro. Y en esa continua transformación del dolor en propósito, Roberto había encontrado no un cierre completo, pues algunas heridas nunca cicatrizan por completo, sino una forma de avanzar con el peso de la pérdida, de integrarla en una vida que seguía teniendo sentido, belleza y momentos de genuina alegría. La última celebración, aquella que había terminado en tragedia, se había convertido en el inicio de innumerables celebraciones futuras para familias que, gracias al legado de Fabiana, Kawan y Kau, no tendrían que enfrentarse al mismo destino devastador. Y quizás, pensó Roberto mientras contemplaba el cielo teñido de colores crepusculares, quizás esa era la forma más significativa de mantenerlos vivos, no solo en el recuerdo,
sino en acciones concretas que cambiaban el mundo. Aunque fuera un poquito, un niño a la vez,